Buenas tardes, pueden escucharme y ver la presentación y verme. Buenas, profe, sí. Muy bien. Entonces, en la tarde de hoy tenemos el tema de infecciones por clamidias. Eh, Correspondía al de dengue, pero como suspendimos la de ayer, entonces lo que vamos a hacer es que la de dengue le estaremos dando mañana en la mañana. Entonces, ya con este cerramos el minimódulo de infecciones de transmisión sexual y otras, porque dentro de clamidia veremos otras subespecies de clamidia que no tienen relación con las infecciones de transmisión sexual. Entonces, del contenido particular veremos introducción y generalidades, ya lo que es la infección por clamidia trachomatis, que es la que está asociada a infecciones de transmisión sexual, y las infecciones genitales asociadas a esta más conocidas, así como el tracoma. Luego pasaremos a infección por clamidia citasi e infecciones por clamidia pneumoniae, que ambas están asociadas a neumonías atípicas. Entonces, las clamidas son bacterias gramnegativas intracelulares obligadas que carecen de movilidad y se multiplican en el citoplasma de las células del hospedador para formar inclusiones características dentro del mismo citoplasma rodeadas de una membrana. Estas inclusiones se observan con tinciones especiales o tinción de Giemsia y esto ayuda a hacer el diagnóstico de la bacteria. Dentro de este género tenemos la trachomatis, que es la primera que hablaremos, luego la citasis y la pneumoniae, está también la clamidia pecorum, pero que esta se identifica en rumiantes. Entonces, la clamidia trachomatis se divide en dos biovariedades, una que tiene que ver con el tracoma, que es una afectación ya ocular, y el linfogranuloma venéreo, que es ya afectación genital por la misma transmisión sexual. Entonces, en cuanto a la patogenia, vamos a verlo bien sencillo, los datos más relevantes que conforman la patogenia. Teniendo en cuenta que el ciclo de crecimiento tiene una duración de 48 a 72 horas y el periodo de incubación de 1 a 3 semanas. Entonces, hay dos cuerpos que caracterizan lo que es la clamidia, está el cuerpo elemental y el cuerpo reticulado. El cuerpo elemental en esta imagen vendría siendo lo que es la de color como naranja, durazno, rosado. Eh, Esta es la forma infectante y tiene vida extracelular, o sea, para poder causar la infección, obviamente entrar a la célula quiere decir que está fuera de lo que es la célula que va a afectar y por tanto ese es es donde predomina la vida de este cuerpo. Aunque dentro de una vez ha invadido lo que es la célula, puede transformarse en cuerpo reticulado, que luego nuevamente se transforma en cuerpo elemental, y este no es infectante, sino que se adapta a la vida intracelular y precisamente para multiplicarse, crear nuevos cuerpos y seguir infectando otras células. Entonces tiene unos pasos que es donde inicia de la endocitosis, que aquí hace penetración a lo que es la pared celular, luego la transformación del cuerpo elemental al cuerpo reticulado, la replicación de este cuerpo reticulado, así como la transformación del reticulado al cuerpo elemental y posteriormente la lisis o ruptura de lo que es ya la membrana celular y esto libera tanto el cuerpo reticulado como el cuerpo elemental. En este caso, el cuerpo reticulado no tiene significancia extracelular porque su vida es solamente dentro de la célula, mientras que el cuerpo elemental va a continuar perpetuando infecciones a otras células. Perdón. Entonces, en este sentido, la clamidia trachomatis produce la muerte celular como consecuencia de su ciclo de replicación y puede causar daño a la célula en tanto persiste en esta. Entonces, iniciamos con la clamidia trachomatis y el espectro de infecciones genitales a los cuales se asocia. Esta se transmite por medio de contacto sexual o de la madre al recién nacido durante el parto y ocasiona muchos síndromes. La mayor carga de morbilidad recae en las mujeres, como la mayoría de las infecciones de transmisión sexual.
Alrededor del 80 al 90% de las mujeres y más del 50% de los varones carecen de síntomas. Otros pacientes pueden presentar síntomas, pero muy leves. Entonces, en cuanto a la epidemiología, es la enfermedad bacteriana de transmisión sexual de mayor prevalencia en el mundo, en conjunto con la gonorrea. Su mortalidad es considerable y sus costos económicos son altos. Se recomienda estudios anuales de detección en todas las mujeres con actividad sexual que tengan menos de 25 años, así como la repetición de la prueba a los 3 meses en individuos con infección. La prevalencia de clamidia trachomatis en el cuello uterino de la mujer embarazada es entre 5 a 10 veces mayor que el de Neisseria gonorrhoeae, y la prevalencia de infección genital por cualquiera de estos dos microorganismos es más alta en las mujeres entre 18 y 24 años, solteras y que no son de raza caucásica. Entonces, estas son las distintas entidades clínicas que estaremos viendo, aunque son varias, es bien resumido porque solamente cosas puntuales de cada uno, teniendo en cuenta que los síntomas son muy leves de forma general y pueden confundirse también con otros cuadros infecciosos. Entonces, iniciamos con la uretritis no gonocócica y posgonocócica. Y como su nombre lo indica, o la razón por la que obtiene su nombre es porque una vez que se ha tratado un paciente con una infección de vías de, perdón, con una infección de transmisión sexual que sugiere gonorrea y se trata como si fuera una gonorrea, pero persisten los síntomas, es porque probablemente se trate de una clamidia y por tanto recibe el nombre de que, bueno, no es gonocócica, entonces es de otra causa. En este caso puede ser por una clamidia. En este caso también, y por tanto, es la bacteria causal más frecuente. La uretritis postgonocócica surge en varones de 2 a 3 semanas después del tratamiento de la uretritis gonocócica. Entiéndase, luego del uso de penicilina o cefalosporinas, que es el tratamiento para la infección por gonococo, pero no para la infección por clamidias. O sea que aunque presente la gonorrea en sí, puede presentar tanto gonorrea como clamidia y no presentar una respuesta clínica favorable porque solamente se trató una de las dos de forma empírica. En cuanto a la uretritis no gonocócica, puede presentar exudado uretral leucocítico, se excluye gonorrea con tinción de Gram o cultivo. Esto es por la morfología del gonococo que se puede identificar con la tinción de Gram. Entonces, si hacemos la tinción de grama, este exudado, y no observamos la morfología, características del gonococo, puede ser sugestivo de que se trate de una clamidia. En cuanto a la uretritis por clamidia, puede presentar iguales signos y síntomas, pero son menos graves. En cuanto a la epididimitis, puede ir seguida de una uretritis por clamidia. Es una condición rara, ocurre en pacientes con vida sexual activa menores de 35 años de edad. El cuadro clínico se caracteriza por dolor escrotal unilateral con hipersensibilidad a la palpación, edema y fiebre en un varón joven. Además, a la palpación, el epidídimo se puede palpar como si fuera un rosario. Por la forma que tiene el epidídimo y al inflamarse, entonces es más palpable eh, esa sensación que tiene los rosarios de los rezos. Es a lo que me refiero. Tenemos también la proctitis. Esta se describe en personas que practican el coito anal. La manifestación clínica es dolor anorrectal intenso, secreción sanguinolenta, mucopurulenta y tenesmo. Esta quizás es una de las más sintomáticas, sobre todo si presenta muchas lesiones, sea por fisuras, por el roce, el mismo sangrado puede causar también ardor. Esto mismo provoca el tenesmo como forma de evitar el dolor, y esto posteriormente puede a la misma vez llevar a constipación, porque cuando se tarda mucho en evacuar, por X o Y razón, eso hace que sea más riesgoso o sea más factible la constipación. El diagnóstico se realiza con el aislamiento de clamidia trachomatis en el recto, o sea, se puede tomar una muestra de la secreción y realizar el estudio diagnóstico del lugar para entonces hacer la confirmación diagnóstica.
La enfermedad pélvica inflamatoria, esto es una entidad clínica muy común en mujeres y que no está solamente circunscrita a lo que son infecciones por clamidia o por gonorrea, puede darse también por otro tipo de microorganismos. Se trata de la inflamación de las distintas porciones de la trompa de falopio y todo lo que es los anexos asociados y suele denominarse enfermedad pélvica inflamatoria o salpingitis. Esta se desarrolla por la diseminación ascendente intraluminal, sea de clamidia o de gonorrea procedente de las estructuras genitales inferiores. Y asimismo, como la transmisión se da o la diseminación se da de abajo hacia arriba, puede incluso seguir ascendiendo esta infección y causar otra entidad que veremos también más adelante. Los síntomas que suele presentar es dolor en el área pélvica o una sensación de pesadez, eh, al igual que dolor en el área lumbar. Hay ocasiones que ni siquiera perciben el dolor porque es un dolor similar a lo que es el síndrome premenstrual. Entonces, a veces puede pasar desapercibido y detectarse sobre todo con sonografías transvaginales. Entonces, a lo que me refería con que esto mismo puede seguir ascendiendo es a lo de la perihepatitis. Esto se denomina síndrome de Fitzhugh-Curtis. Esta se describió su origen como una complicación de una EPI por gonococo. Debe sospecharse en mujeres jóvenes con vida sexual activa que tienen dolor en el cuadrante superior derecho, que es el área donde se encuentra el hígado, fiebre o náuseas, y su diagnóstico se da por laparoscopía. ¿Por qué por laparoscopía? Porque al ser un dolor que no cede probablemente a la medicación conservadora y al persistir este síntoma, usualmente a lo que se procede es hacer laparotomía o laparoscopía exploratoria a ver cuál es la causa del dolor que persiste a pesar del tratamiento conservador. Una vez si se hace por laparoscopía, se pueden observar estos como hilos que van desde lo que es la capa del hígado a la capa del peritoneo, que se llaman cuerdas de violín. Y esto es sugestivo de una infección por clamidia o también puede ser por gonococo, que ha ascendido y es una complicación de la misma EPI. Por la paroscopía, claro está, esto no se va a observar porque por la parotomía, perdón, es una cirugía abierta y no se va a hacer observación de las dos capas, mientras que por la paroscopía sí, porque al entrar el trocar de la cámara, sí se puede observar estos hilos o cuerdas como en violín. El síndrome uretral en las mujeres consiste en disuria y polaquiuria. Esto las mujeres pueden referirlo como si fuera un mal de orine, porque básicamente esos son los síntomas asociados también a las infecciones de vías urinarias. Y puede presentar eso más una uretritis por clamidia, piuria y ausencia de bacteriuria o patógenos en la orina. Perdón, en este mismo sentido, eso es lo que distingue de que sea una infección de vías urinarias a que sea una uretritis por clamidia, porque cuando la paciente llega con estos síntomas o refiriendo que tiene mal de orina y se le hace el examen de orina, así como un urocultivo, y estos resultan negativos o limpios, entonces lo que se sospecha, aunque presente en orina leucocitos elevados, no necesariamente es infección de orina, ojo, eh, puede tratarse de otro tipo de infección, como de clamidia, puede ser hasta gonorrea, puede ser incluso hasta una infección por tuberculosis, o sea, Mycobacterium en renal, y puede salir incluso la orina piúrica, puede tener los blancos elevados en la orina y no tratarse necesariamente de una infección de vía urinaria bacteriana. Ya la infección durante el embarazo y el periodo neonatal, su transmisión puede darse en el momento del parto. Alrededor del 20 al 30% de los lactantes expuestos a Clamidia trachomatis en la vía del parto padece de
conjuntivitis y entre 10 y 15% sufre neumonía de manera subsecuente. Todo recién nacido todo recién nacido recibe profilaxis ocular en el momento del nacimiento para prevenir la oftalmia neonatal y es imposible diferenciar la conjuntivitis por clamidia de otras variantes de conjuntivitis neonatal, por ejemplo, de conjuntivitis bacteriana. Finalmente, el linfogranuloma venéreo, perdón, denme un segundo. Ok, estoy de vuelta. Entonces, el linfogranuloma venéreo, que fue una de las biovariedades que les mencioné al inicio, es una ITS que ya se considera sistémica invasiva, tiene diferentes serotipos, está el L1, L2 y L3. La incidencia máxima de su presentación es en la segunda y tercera décadas de la vida. Es endémica y constituye una causa importante de morbilidad en ciertas regiones de Asia, África, Sudamérica y el Caribe. El cuadro de presentación más frecuente en varones heterosexuales y mujeres es el síndrome inguinal, que consiste en una linfadenopatía inguinal dolorosa que inicia entre 2 a 6 semanas después de la exposición sospechosa. Esta se puede ver así, se puede indurar posteriormente, puede continuar creciendo otras lesiones y puede provocar trayectos fistulosos con infecciones bacterianas secundarias. Comienza como una pápula indolora pequeña que tiende a ulcerarse en el sitio de inoculación y que muchas veces escapa a la atención. Esta lesión primaria sana tras algunos días sin dejar cicatriz, pero puede volver a reaparecer. También se puede presentar con dolor anorrectal y secreción rectal sanguinolenta y mucopurulenta, sobre todo en el coito anal, el síndrome inguinal que ya fue descrito. La piel suprayacente queda fija, se inflama y adelgaza y por último aparecen las fístulas múltiples que supuran, o sea, presentan salida de secreciones y como le dije ya son infecciones bacterianas secundarias, puede darse también infecciones fúngicas, porque puede llegar a un punto en el que aumente tanto que obstruya los vasos linfáticos y esto provoque como una elefantiasis en el área. Entonces, cuando se provoca eso, entre un surco y otro se guarda humedad y esto lleva también a infección fúngica. Entonces, entrando en cuanto a los diagnósticos, está todo resumido en esta tabla, aunque se vea complicada. Sin embargo, le puse las entidades clínicas fueron descritas en el mismo orden en el que se presenta la forma diagnóstica en esta tabla. Desde la uretritis posgonocócica y no gonocócica, la epididimitis, cervicitis o la EPI con la salpingitis, la uretritis en mujeres, la proctitis. También puede presentarse una artritis reactiva, que en este caso no la mencionamos como singular, puede asociarse también a la misma uretritis no gonocócica. Tener en cuenta, además, que cuando ven pacientes que sea que lo interconsulta o que lo vean en clínica, ingresado por consulta, con diagnóstico de artritis séptica, uno de los diagnósticos o una de las causas, mejor dicho, de esta puede ser la gonorrea y por tanto uno de los tratamientos de, por lo menos empíricos iniciales hasta obtener una confirmación es con ceftriaxona en esos casos. Y el linfogranuloma venéreo ya en recién nacidos, conjuntivitis, neumonía neonatal.
Entonces, aquí resume lo que fueron los signos y síntomas que fuimos viendo y mencionando. Y aquí se divide entonces en dos columnas, donde está el diagnóstico provisional y el método de confirmación de elección. En el diagnóstico provisional usualmente se usa o por descarte de una de los causantes, como el de la gonorrea, o por un medio relativamente indirecto, que serían con las tinciones de las secreciones que se tomen. Hay algunas que se toman las secreciones y se puede hacer una tinción. Si ahí observamos que no hay, eh, por ejemplo, diplococos para gonorrea, entonces se inclina más el diagnóstico hacia una clamidia. También el tipo de tinción que utilicemos, recuerden que también se puede usar la tinción de Giemsa, aunque aquí también menciona la tinción de Gram por lo mismo del gonococo. Y se van a observar los neutrófilos, aumento de los neutrófilos o presencia de esto cuando se trata de una infección bacteriana. Sin embargo, el método de confirmación, usualmente como aquí se indica, el NAT, que quiere decir prueba de amplificación de ácido nucleico, o sea por PCR, eso es por biología molecular, se puede tomar muestras de acuerdo a lo que esté presentando el paciente, sea que se pueda tomar de la orina, de la secreción uretral o de la secreción, por ejemplo, en lo que es la proctitis, si hay fisuras, muestra de la secreción de allí, y entonces se manda a analizar por esta técnica que eh, es más rápida y más específica. Ah, ok. Entonces, en cuanto al tratamiento, este va a depender del contexto del paciente y de lo que esté presentando. O sea, infecciones genitales por Clamidia trachomatis, el tratamiento a parejas sexuales, a recién nacidos y lactantes y la prevención a seguir. Entonces, en las infecciones por clamidia que no sean complicadas, o sea, que no sean sistémicas, hay distintas opciones. Tenemos tetraciclina de 500 miligramos cada 6 horas por 7 días, doxiciclina que es 100 miligramos cada 12 por 7 días, eritromicina 500 miligramos cada 6 horas por 7 días y fluoroquinolonas, sea ofloxacina 300 miligramos cada 12 o levofloxacina 500 miligramos cada 24. También está la acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única, que tiene igual efectividad que un ciclo de 7 días de cualquiera de las anteriores. Por eso la mayoría de veces el tratamiento que se coloca es con acitromicina, porque es el que nos va a garantizar que el paciente tenga adherencia al tratamiento. Al final del día, ese es nuestro mayor interés al momento de indicar un tratamiento al paciente. Y de acuerdo al que se elija, es el mismo tratamiento que se le va a colocar al compañero sexual del individuo afectado. Entonces, alternativas, por ejemplo, en embarazadas está la amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días, ya que en estas está contraindicado el uso de fluoroquinolonas y hay otras que también pueden tener afectación dependiendo del trimestre en el que se encuentre la paciente. En infecciones complicadas se recomienda un ciclo terapéutico de 2 semanas, o sea, lo mismo, pero de 2 semanas, y ya cuando es sistémico, como el hipogranuloma venéreo, un ciclo, perdón, un ciclo de 3 semanas con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, o eritromicina base, 500 miligramos cada 6 horas. En recién nacidos y lactantes tenemos el etilsuccinato o estolato de eritromicina bioral. Este se debe de calcular, 50 miligramos por kilogramo del peso del bebé por día, distribuido cada 6 horas por 2 semanas. Deben hacerse cultivos de seguimiento después a estos pacientes. Hay que estudiar a los progenitores porque obviamente el paciente, un recién nacido, un lactante, no lo obtuvo por transmisión sexual con otro recién nacido lactante, sino que ya hay que indagar a los progenitores.
y si las pruebas diagnósticas no pueden realizarse a los progenitores, sea porque no estén presentando ningún síntoma en este momento o porque no presenten secreciones, etcétera, por cualquier razón, como quiera debe determinarse el tratamiento con doxiciclina o acitromicina. En cuanto a la prevención, las infecciones por clamidia son asintomáticas. El control y la prevención efectiva debe consistir en la realización periódica de estudios de detección en individuos en riesgo. ¿Cuáles son estos individuos de riesgo? Los que mencionamos al inicio en los factores epidemiológicos, sobre todo personas sexualmente activas, menores de 35 y 25 años de edad, para hombres y mujeres respectivamente. Además de eso, el uso de preservativo, sobre todo cuando no hay una relación formal o no hay como les digo, un control en cuanto a lo que es la pareja y el control de las analíticas en personas que trabajan como trabajadores sexuales. Bueno, pues lo ideal es esto, que se haga los estudios de forma periódica y que como quiera intentar el uso del preservativo, tenerlo como parte de sus medidas al momento de su trabajo. Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok, entonces, una pequeña dinámica es corta respecto a este tema. Es un caso clínico, un varón de 23 años, fumador de 20 cigarrillos al día y sexualmente activo, consulta por disuria y secreción uretral matutina de aspecto blanquecino a lo largo de la última semana. En la tinción de Gram de dicho exudado se visualizan diplococos gram negativos agrupados en granos de café en el interior de las células polimorfonucleares. Esto es lo que se observa, esa es la tinción de Gram, ahí están los diplococos gram negativos, se ven como si fueran café. Entonces, señale la opción correcta. 1. Administraría una dosis única de acitromicina por vía oral ante el probable diagnóstico de uretritis por clamidia trachomatis. 2. En un 95% de las cepas de Neisseria gonorrhoeae son sensibles a las quinolonas. 3. No se conoce el estado de portador crónico asintomático para el gonococo. Y 4. Administraría una dosis única de ceftriaxona intramuscular y acitromicina vía oral y recomendaría realizar cribado de otras infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál opción elegirían? La 4. Aunque veo que Grace Kelly. Dice la B y Nanger, o Nanger, no sé cómo se pronuncia, dice la 4. Entonces, a ver, Grace Kelly, ¿por qué la B o la 2? Bueno, por las características que tiene el microorganismo y también por la clínica del paciente, que generalmente la gonorrea se presenta como leche cortada, eso nos han dicho, pero, o sea, el líquido blanquecino, que pareciera como café. Entonces, El, a mi edad más por ahí el diagnóstico a mí. pero recuerda, Grace Kelly, que tanto el caso clínico como lo que pregunta no es cuál es el diagnóstico, te pide que señales la opción correcta. ¿Cuál de esas opciones es la más correcta para ti? Si lo interpretaste así y elegiste como que era la 2, está bien, lo entiendo también. Era para aclarar esa parte. En cuanto al tipo de secreción, por lo menos lo que he visto, las secreciones sean, el tipo de secreciones, sobre todo en hombres que he visto asociados a infección de transmisión sexual, parece más bien como si fuera leche condensada. Tanto la característica como sale,
como la coloración. Y también lo que les llama la atención a ellos es que mancha el calzoncillo, porque usualmente es en ese momento en el que en las mañanas donde se dan cuenta. En cuanto a leche cortada, se ha descrito más ese tipo de característica cuando son infecciones por hongo en mujeres, sea una candidiasis vaginal, por ejemplo, que se ve como grumoso o como si fuera, ¿cómo se llama esto? Queso crema, así. Entonces, Nanger fue que habló. No sé si se pronuncia así tu nombre. Sí, profe. Ok, tú mencionabas la opción 4. ¿Por qué eliges esa? La había tomado en consideración porque no había detallado la parte que mencionó Grace Kelly, que era la que me iba a ayudar sí, con el tratamiento. Que es Perdón, ¿tú puedes directamente repetir un poco más alto? que la elegí porque había ignorado un pequeño detalle que había mencionado Grace Kelly que me iba a ayudar al diagnóstico y por lo tanto al tratamiento. Ok, ¿qué detalle? Que no me percaté. No recuerdo bien, pero ella mencionó como que lo que ustedes hablaron de, lo de las manchas, la secreción en sí, la blanquecina, Uh-huh. O sea, tú y no, elegiste la número 4 porque no estabas de acuerdo con lo de las secreciones o por qué motivo elegiste la 4. no, lo había ignorado. O sea, me enfoqué en otras cosas. Entonces, eso es lo que quiero saber, ¿en qué te enfocaste para elegir la 4? Independientemente de lo que dijo Grace Kelly, porque por algo elegiste la 4. Y Fue ojo, la más razonable no, consideración. ok, pero no por una razón en específica, sino porque es la que más te parece. Exactamente. Ok, ¿alguien más está de acuerdo con las opciones de Grace Kelly o de Nanger o tiene alguna otra opinión? Ok, entonces, aquí mencionamos a un varón, ¿verdad? Que es sexualmente activo, que está dentro del rango epidemiológico que mencionamos, o sea, tiene 23 años, tiene síntomas, o sea, refiere disuria, pudiéramos pensar en una infección de vías urinarias o en una uretritis, porque también presenta secreción uretral matutina de aspecto blanquecino. Las uretritis, como vimos, parte de las entidades clínicas pueden ser gonocócicas como pueden ser no gonocócicas. En este caso menciona que se le hizo la tinción de Gram y en esta se observó gonococo. Ahora bien, el hecho de que se observe gonococo descarta que haya la presencia de clamidia. Delva. Bueno, según lo que hablamos en la clase, ¿no? Pero también tengo una pregunta con respecto a la B, que Uh-huh. me quedé pensando si la Neisseria gonorrea es sensible a las quinolonas. Realmente lo que dice la, la mayor parte de la literatura es que con el tiempo han creado más resistencia a las quinolonas. Por eso lo ponen como un enunciado que pudiera ser real, o sea, sí, muchas de las cepas se aíslan, lo que más se ve es gonorrea, pero realmente la incidencia hacia el tipo de resistencia o sensibilidad que presenta se inclina más a una resistencia a las quinolonas. Por eso, parte del tratamiento de elección no suele ponerse quinolonas. Puede que surja una que otra que sea sensible o que el paciente responda al tratamiento, pero no suele ser el tratamiento de elección. Entonces, esa no sería, es uno de los que no es correcto. Y Sí. en cuanto a lo que mencionas al inicio, así como lo hablamos en el tema, como bien dijiste, el hecho de que haya presencia de gonococo no me descarta clamidia. Precisamente por eso, el primer, la entidad clínica que vimos, que fue uretritis postgonocócica o uretritis no gonocócica, tienen su nombre porque presentan los síntomas los pacientes luego de que le han colocado ya un tratamiento para gonorrea.
Y como ya hemos dicho sobre la segunda, de que es incorrecta, teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, pues entonces la primera también sería incorrecta. ¿Por qué? Porque ya de por sí el enunciado me está diciendo que presenta gonococo, entonces la acitromicina no le va a hacer nada al gonococo, entonces esta opción tampoco es correcta. Entonces, en cuanto a no se reconoce el estado de portador crónico asintomático para el gonococo, sí se ha registrado de que hayan pacientes que puedan transmitirlo sin que presente síntomas precisamente. Eso complica un poco las cosas. Sin embargo, no es tan frecuente. Por lo menos yo le pudiera decir que de los pacientes que yo veo, lo que yo más veo es sífilis realmente. Así, gonococo, clamidia es muy raro y cuando se ve es más realmente hombres que he visto que acuden por eso, porque observan la secreción en el calzoncillo y que le sale, etcétera. Entonces, dicho esto, la opción más correcta es la número 4. ¿Por qué? Porque ya el enunciado me dice de que hay gonococo. Con la ceftriaxona estoy ya tratando esa gonorrea. Y la acitromicina, como es el hecho de que haya presencia de gonorrea, no me descarta clamidia, pues le pongo la acitromicina de forma empírica para cubrir también para clamidia, porque también esto me puede provocar uretritis. Además de eso, el hecho de que yo tenga ya la identificación, la presencia o la sospecha de una infección de transmisión sexual, debe encender el bombillo de que debo de cubrir las otras posibilidades que se hayan podido transmitir por ese contacto sexual, como son las transmisiones ya virales por hepatitis B, C, VIH, la misma sífilis, para descartar otras patologías asociadas a transmisión sexual. Entonces, con esto pasamos a a la otra variedad que vimos de la clamidia trachomatis, que es el tracoma. Veremos epidemiología, manifestación clínica, diagnóstico y tratamiento. Este es un cuadro clínico más, entiendo, para oftalmología, pero es bueno mencionarlo porque no siempre es al oftalmólogo que el paciente necesariamente va de primera instancia, o si algún otro médico de primario puede detectarlo con tiempo, es mejor. Entonces, el tracoma es una secuela de la enfermedad oftálmica en los países en desarrollo. Es la causa principal de ceguera prevenible de tipo infeccioso en todo el mundo. Se transmite por contacto con secreciones de los ojos de individuos infectados. La transmisión está asociada a falta de higiene, exposición entre miembros de la familia, y las moscas también pueden transferir las secreciones oculares mucopurulentas, portan los microorganismos en sus patas y lo transmiten de una persona a otra. Entonces, con más razón para tenerle un poquito de asco a las moscas. La clínica de una conjuntivitis es lo que presentan los pacientes con tracoma. Se caracteriza por folículos linfoides pequeños en la conjuntiva. Esta enfermedad comienza de manera gradual antes de los 2 años de edad. La reinfección es frecuente y es probable que contribuya a la patogenia del tracoma. La infección ocular por cepas oculogenitales de Clamidia trachomatis en adultos jóvenes con vida sexual activa se manifiesta como una conjuntivitis folicular unilateral de inicio agudo y linfadenopatía preauricular, o sea, como una conjuntivitis bacteriana común, a excepción que se va a ver más unilateral. La linfadenopatía no necesariamente es patognomónica de eso, o sea, no es algo que es solamente de un cierto tipo de infección, porque esto ocurre casi siempre en la mayoría de infecciones, de que los ganglios linfáticos reaccionan a cuadros infecciosos. Si el paciente no recibe tratamiento, la enfermedad puede persistir durante 6 semanas y hasta 2 años. Las infecciones oculares recurrentes se observan casi siempre en enfermos cuyas parejas sexuales no reciben tratamiento antimicrobiano. Entonces, la forma en que esto se desarrolla, esto está un dibujo bien Plaza Sésamo. Aquí vemos un ojo normal y cómo se va evolucionando a medida que va deteriorándose. En la primera etapa ocurre lo que es una inflamación. Esta se va empeorando con el tiempo,
como vemos en esta imagen real, vemos estos, como estas incrustaciones que están en la parte interna del párpado. Eso, ese cambio anatómico provoca en lo que es la córnea molestias, como si fuera como sensación de arenilla. Eso provoca que el mismo paciente se estruje el ojo, se rasque, y eso provoca además lesiones en lo que es la córnea. Esas lesiones posteriormente hacen que se cree un velo corneal y vea todo empañado. Eso con el tiempo se va empeorando y hasta llevar a una ceguera. Ese empañamiento se da por el cambio del tipo de célula. Es lo mismo que si la mucosa, para poner un ejemplo muy a grosso modo, si la parte interna de la boca, que es la mucosa, se torna como la parte de afuera, como piel, no está siendo fisiológico, porque no puede lograr su función de manera adecuada, no está lubricado. Entonces eso mismo pasa en el ojo. Entonces, al final la córnea se va afectando. Eso es por los infiltrados leucocitarios, inflamatorios y la vascularización superficial. Eso lleva también a que se retraiga la parte del párpado, la pestaña se pueden como, ¿cómo le digo? Como curvarse, no me viene el término ahora, y también provocar lesiones en el ojo, y la combinación de todo eso entonces lleva a la afectación de la visión finalmente como parte del desarrollo de esta entidad clínica. Esa sensación también se ve en pacientes que presentan ojo seco, como una sensación se siente áspero, se siente molesto, se siente como una picazón. Todo eso también puede llevar a infecciones bacterianas secundarias, o sea, conjuntivitis bacterianas de otro tipo. Entonces, el diagnóstico es posible establecerse cuando se presentan los siguientes signos: folículos linfoides en la conjuntiva del tarso palpebral superior, cicatrices conjuntivales típicas, paño corneal vascular o folículos en el limbo esclerocorneal o sus secuelas. Obviamente todo eso es más detectable con un oftalmólogo, pero si ya hemos tenido sospecha de clamidia, de una infección o algún antecedente asociado a este tipo de infección, tenemos ya el conocimiento de que ese paciente debe ser visto por oftalmología para el manejo en conjunto, porque a pesar de que presente estos hallazgos en el ojo, el tratamiento es compatible con lo mismo que se le colocaría a un paciente con una infección genital no complicada, que fue lo que hablamos, que estaba en el cuadro izquierdo, que teníamos como 4 opciones: la tetraciclina, la doxiciclina, eritromicina, las quinolonas y la acitromicina. Preguntas con clamidia trachomatis. Si no, ya continuamos, ya de aquí en adelante no tiene nada que ver con infección de transmisión sexual. Ahora veremos clamidia citasi y luego clamidia pneumoniae. Estas ambas son asociadas a cuadros respiratorios o cuadros de neumonía. Entonces, en este caso, la clamidia citasi es el agente causal de la citacosis, que es un tipo de neumonía atípica. Esta es común en mamíferos y aves domésticos, solo incluye cepas aviares, afecta a los seres humanos como una zoonosis. Los reservorios naturales son las aves citácidas y otras especies. Las aves citácidas son como esto, las cotorras. Estas deben recibir profilaxis por medio de alimentos que contengan tetraciclina, y las aves importadas se mantienen en la actualidad en cuarentena para recibir un tratamiento de 30 días. Por eso no recomiendo comprar eh, estas aves en la calle donde no hay un control de si se le colocó profilaxis o no. Sabemos que estas aves también le dicen aves de compañía, eh, los periquitos. Por eso también cuando les mencionaba en la primera clase de preguntar acerca de exposición a animales y de mascotas, recordar que las mascotas no solamente son perro o gato, están los periquitos, y así, igual de esa forma deben de preguntarlo, preguntar el tipo de animal
mal específicamente para que el paciente no se le escape. Si no se le pregunta, ellos entienden que no tienen que mencionarlo. El factor de riesgo mayor se da en aquellas personas que tienden a tener alta exposición a las aves, como los trabajadores en el procesamiento de aves de corral, así como en los dueños de aves de compañía. La transmisión al ser humano se da con el contacto directo con aves infectadas, por eso hay que preguntarles, además, si le dice, perdón, si el paciente les dice, sí, tengo una mascota, tengo una ave. Ustedes le preguntan, ¿usted ha visto si se ha enfermado últimamente, si presenta cambios en su plumaje o se le ha caído? Para tener una idea más certera o con más certeza de su sospecha. También se da por la inhalación de aerosoles provenientes de la secreción nasal de estas, así como de polvos fecales o de plumas con capacidad infectante. La transmisión de persona a persona nunca se ha demostrado y el periodo de incubación varía desde alrededor de 5 a 19 días, pero puede prolongarse hasta 28 días. Las formas de presentación puede ser por una neumonía atípica primaria aguda, una neumonía crónica grave, una enfermedad leve o infección asintomática, sobre todo en pacientes que tienen exposición frecuente a aves infectadas, como dicen de que, no, ya tengo inmunidad, como dicen los pacientes, se refleja en estos pacientes menos grave. Los síntomas característicos, o mejor dicho, no característicos, porque el nombre de atípica, eso es lo que me indica de que los síntomas que el paciente va a presentar no son los típicos de una neumonía, donde lo que esperamos en una neumonía usualmente es tos, expectoración y fiebre, o tos y dificultad respiratoria, o algo que tenga relación con los pulmones. En estos casos, los pacientes pueden presentar fiebre, así como pueden que no la presenten, escalofríos, dolor y mialgia, cefalea intensa, hepatomegalia, esplenomegalia o hepatoesplenomegalia y síntomas gastrointestinales como náuseas o vómitos, o diarreas o una combinación de todos. Y de manera inicial pareciera un paciente que acude a la emergencia por una gastroenteritis intestinal hasta el momento del examen físico, donde hacemos auscultación pulmonar y toma de saturación periférica de oxígeno y o tanto por estas dos evaluaciones podemos percibir un murmullo vesicular anormal, o sea, que esté muy disminuido, que presente estertores o una saturación disminuida. Y estos hallazgos entonces nos llevan a indicar una radiografía de tórax, donde entonces se evidencia la neumonía. A estos signos y síntomas que no son compatibles con lo que se observa en radiografía se le llama eh, oh señor, la tenía ahora mismo la palabra. Es otro término, pero es como si fuera una disociación clínica radiológica, en el que la clínica por la que llega el paciente, o sea, el motivo de consulta por el que el paciente llega, no se corresponde con los hallazgos radiográficos. Suele verse mucho eso en las neumonías atípicas. Y estos síntomas suelen verse más todavía en pacientes que tengan inmunosupresión o pacientes que sean muy añosos. Las complicaciones cardíacas pueden incluir endocarditis y miocarditis. En cuanto a las pruebas serológicas, está la microinmunofluorescencia, que tiene gran disponibilidad, pero lo que más se utiliza es la serología de clamidia, donde cualquier título de anticuerpos mayor a 1 a 16 se considera evidencia significativa de exposición a clamidia. Y puede utilizarse un incremento de 4 veces el título en sueros pareados combinado con un síndrome clínico compatible para establecer el diagnóstico de citacosis. En español, esto quiere decir que si hoy le tomé esa muestra y me salió 1,16, tengo la sospecha en conjunto con la clínica. Pero si me salió 1 a 8, por ejemplo, y en 2, 4 semanas se lo vuelvo a repetir, eh, y me sale 4 veces el valor del anterior,
Entonces, eso me indica de que el paciente estuvo expuesto a clamidia, además del cuadro clínico que presentó. El antibiótico de elección es la tetraciclina. En adultos se utiliza 250 miligramos cada 6 horas, por lo menos por 3 semanas, para evitar la recaída. O eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas, vía oral, que constituye una alternativa. Algunos pacientes muy enfermos necesitan apoyo cardiovascular y respiratorio. Esto sobre todo los que tengan inmunosupresión o los que sean muy añosos, casi siempre tienen una estancia un poco más prolongada y a veces requieren incluso la unidad de cuidados intensivos. Entonces, dicho esto, ¿tiene alguna duda, pregunta o comentario para entonces una dinámica asociada a este tema? Y para ver si el paciente tiene alguna clamidia, ¿no se le hacen las pruebas serológicas de Sí, a eso es anticuerpos? que me refería. Un momento. Aquí. Aquí. Esto, cuando hablamos de anticuerpos, nos referimos a serología. Entonces, se le hace la serología para clamidia y el tema con la serología es que se necesita tiempo para que el cuerpo las pueda producir. Por eso, aquí como en esta nota, en este acápite, habla de un habla de ver, de comparar, con ese pareado con el cuadro clínico, es que se debe de comparar el resultado de la serología con el cuadro clínico, pero a veces también se compara el resultado de la serología tomado el día cero, o sea, el día que el paciente acudió, con 2 a 3 semanas de seguimiento control para ver cuál fue el comportamiento. Si esa serología aumentó, entonces también nos confirma el diagnóstico. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces para yo tener la confirmación del diagnóstico tengo que esperar 4 semanas. No, no necesariamente. El cuadro, como dijimos, la historia clínica es lo más importante. Si ya tenemos la sospecha, obviamente nuestro tratamiento, de acuerdo al diagnóstico de trabajo, va a ser dirigido a una neumonía típica, porque si no tenemos el diagnóstico de citacosis, sí vamos a tener el diagnóstico de neumonía típica. Entonces, debemos colocar cobertura para una neumonía atípica. Para eso hay que saber cuáles microorganismos se asocian a neumonía atípica. En este tenemos dos. Tenemos la clamidia citas y tenemos la clamidia neumonía, que ambos son agentes asociados a neumonía típica. Entonces yo digo, bueno, mi diagnóstico principal es neumonía típica, le voy a poner acitromicina o tetraciclina, eh, claritromicina, a este paciente y vemos mejoría, eso también es una forma de diagnóstico. Se le llama diagnóstico terapéutico, cuando el paciente responde al tratamiento colocado en base a la sospecha diagnóstica y la confirmación, entonces la tenemos luego de que pasen esas semanas. Otra forma es ya con técnicas más avanzadas, como son la ampliación de ácidos nucleicos, como le mencioné, que es por PCR. Sin embargo, para tú indicarle una PCR de clamidia sola, para eso yo prefiero hacer un panel de neumonía, donde ahí me incluye todos los tipos de bacterias, todos los tipos o la mayoría de virus, todos asociados a esto, así como los genes de resistencia, y ahí también me puede hacer detección del microorganismo. Entonces, estoy en una clase. Entonces, con esto tenemos un paciente masculino de 42 años de edad, sin antecedentes mórbidos conocidos. Su motivo de consulta es malestar general, fiebre y dolor de cabeza. En la historia de la enfermedad actual refiere malestar general, cansancio, fiebre de 39 grados Celsius, mialgias y se queja de forma importante de cefalea holocraniana, de 5 días de evolución y que no ha mejorado con la toma de ibuprofeno, sin asociarse a sintomatología respiratoria, urinaria ni intestinal. En lo demás, niega dolor torácico y refiere pareja estable, niega contactos sexuales de riesgo. Al examen físico se encuentra en estado general
bien, con una TA en 120-80, frecuencia cardíaca 75 latidos por minuto, aunque se encuentra sudoroso, pero afebril con una temperatura en 36 grados Celsius. Está eumneico, pero presenta una saturación de oxígeno en 94% y una auscultación pulmonar donde presenta disminución del murmullo vesicular en base derecha con crepitantes. Y correspondiéndose a ese hallazgo en la auscultación, asimismo presenta un infiltrado alveolo, de predominio alveolar en base derecha. Eh, y se confirma la sospecha clínica de neumonía. En este caso, por la misma historia clínica de que él vino por malestar general, fiebre y dolor de cabeza, y niega sintomatología respiratoria, mi diagnóstico de trabajo inicial es neumonía atípica. Luego de que yo tengo ese diagnóstico de trabajo inicial, pues yo empiezo a hacerle preguntas asociadas a microorganismos atípicos, de exposición a microorganismos atípicos para determinar eh, cuál es el agente causal. Entonces, ¿qué o cómo ustedes preguntarían eso a este paciente y qué conducta tomarían? Eric. Yo le preguntaría si tuvo algunos antecedentes, bueno, no si tuvo, pero si hay antecedentes de tabaquismo, algunos antecedentes mórbidos como diabetes, etcétera. También le preguntaría cómo es la tos, si tiene dolor, etcétera. Ok, muy bien. Una buena observación con el tabaquismo, siempre es bueno hacer esa pregunta en pacientes, sobre todo que presenten cuadro respiratorio o evidencia de un foco respiratorio. También en otros casos es bueno hacer esa pregunta para determinar el riesgo, por ejemplo, en el caso de insuficiencia vascular periférica. En este caso también es importante porque los pacientes con tabaquismo tienden a presentar infecciones bacterianas secundarias y suelen presentar cuadros clínicos un poco más complicados que un paciente que no fume. En cuanto a la diabetes, también es importante saber las comorbilidades del paciente, sobre todo en los diabéticos, quienes también presentan cuadros infecciosos más complicados que aquellos que no. Había otra manito. ¿Quién fue que la bajó? Yo también le preguntaría si ha tenido sudoración nocturna, escalofrío, si ha viajado últimamente, ya sea a hoteles, por lo del aire acondicionado, no sé. ¿Qué sospechas También con donde el aire trabajaría, acondicionado? una legionela, puede ser, si ha estado en Ok. hoteles viejos, ¿Y por por qué ejemplo. pensarías en legionela También en este paciente? no ¿Qué es te por lleva a ello. pensarlo? No, es por si La me responde que sí. legionela es una bacteria típica para la neumonía. Exacto. O sea, eso va, no es Rameli, era Raimeli. No Sí. lo preguntaba por mal, sino porque también es una buena observación, porque ese es un microorganismo también que se considera causante de neumonía atípica. Entonces, eso es parte del contexto clínico a tener en cuenta en este tipo de paciente. Sobre todo que es un paciente relativamente joven, bueno, middle age, como dicen. Estabas diciendo algo más, termina tu idea. Una cosita más sería tal vez en el ambiente donde trabaje, o sea, si por ejemplo con cuevas o así, por el polvo, contacto con animales que ha tenido, aves, Ok, por una familia casting, por ejemplo. ujú, ¿Ya? muy bien. Eric, ¿tú ibas a decir algo más? Ah, no, perdón. Ah, ok. Eh, déjame ver, Devin. Sí, que yo también le preguntaría si está vacunado contra el neumococo o contra la gripe, o también si otros síntomas que sean extrapulmonares, o sea, ya que sea como diarrea o dolor abdominal. Ok, muy bien. Tener eso en cuenta también porque aumenta lo que es la sospecha de una neumonía típica. Deme un segundo.
Muy bien, disculpen. Entonces, en base a lo que ya han mencionado, muy bien, muy buen abordaje. Todo esto es parte de lo que se preguntaría, sobre todo sospechando de neumonía típica. También como parte del tema que ya tuvimos, le haremos lo mismo de que hablamos de la serología o un panel de neumonía, dependiendo de la capacidad del paciente. Entonces con lo que preguntaron sobre, ¿quién fue? Bueno, mencionaron sobre si a qué se ha expuesto, si ha tenido contacto con animales, con aves. En el caso de este paciente, él trabaja en el transporte de palomas, o sea que sí ha tenido contacto con aves y por tanto nos acerca al diagnóstico de una citacosis. Entonces, se solicitó la realización de analíticas con serología para microorganismos atípicos como Clamidia psittaci, Clamidia pneumoniae, Legionella pneumophila y Mycoplasma pneumoniae. Y se inicia el tratamiento de forma empírica con claritromicina 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. La claritromicina es un macrólido, al igual que la acitromicina, y verán que muchas veces en los tratamientos ambulatorios de neumonía típica se utiliza esto o la acitromicina, o mejor dicho, la acitromicina principalmente como manejo empírico inicial. El resultado de la serología es negativo para infección aguda por Clamidia psittaci. En el primer análisis no se detectan anticuerpos, presenta un título inferior a 1S a 64 y han desaparecido los crepitantes en la auscultación pulmonar. Ante la sospecha de la neumonía por Clamidia psittaci, se repite la serología a las 3 semanas, que sí confirma el diagnóstico de citacosis. En este segundo análisis presentó un título de 1S a 256, muchos, o sea, más por encima de 4 veces el título que presentaba o 4 veces el título que presentaba inicialmente. Entonces, como en este momento no han presentado una agudización, como les dije, al cuerpo le toma tiempo crear anticuerpos. Al transcurrir las 3 semanas, este título aumentó. Entonces, eso me habla de que efectivamente presentó eh, esta entidad clínica. Entonces, eso confirma la infección reciente cuando la determinación de 2 análisis sucesivos de anticuerpos IgG en un intervalo de 2 a 4 semanas presenta un título 4 veces superior al precedente. Finalmente hablaremos de forma breve de Clamidia pneumoniae, ya teniendo en cuenta que es muy similar en la sintomatología a lo que fue la Clamidia psittaci o la citacosis, porque también lo que presenta es una neumonía atípica. Es una causa frecuente de enfermedades respiratorias en el ser humano, provocando tanto neumonía como bronquitis. Este microorganismo induce hasta 10% de los casos de neumonía extrahospitalaria, que aquí hago un paréntesis, no sé si habrán dado cuenta, las neumonías las clasifican de muchísimas formas. Está la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía nosocomial o la neumonía asociada al sistema de salud. Entonces, dentro de la neumonía adquirida en la comunidad, entonces cabe la mayoría, para no decir todas, lo que son las neumonías típicas y atípicas. Y ya el factor a tener en cuenta con la neumonía asociada al sistema de salud es precisamente la exposición frecuente o recurrente al centro de salud o a los servicios de salud. Entonces, la infección primaria ocurre sobre todo en niños en edad escolar, en tanto que la reinfección se presenta más en adultos. Se sabe poco acerca de la patogenia, lo que se sabe es que comienza en las vías respiratorias altas y en muchas personas persiste como una afectación asintomática crónica en las superficies mucosas de las vías respiratorias. Una proteína de la membrana externa de la Clamidia pneumoniae podría inducir respuestas inmunitarias en el hospedador, cuya reactividad cruzada con proteínas humanas tiene como consecuencia la reacción autoinmunitaria. O sea, esta exposición eh, de esta proteína con lo que es el mismo sistema inmune del paciente, esa reacción o esa interacción hace que se manifiesten los síntomas y que los síntomas sean más una asociación a lo que es la respuesta autoinmunitaria. Entonces, en un inicio se asoció la Clamidia pneumoniae como el microorganismo etiológico de la neumonía
atípica leve en reclutas militares y estudiantes universitarios. En cuanto al espectro clínico, puede presentarse, como les mencionaba, o sea, puede ser más de una entidad clínica, faringitis aguda, sinusitis, bronquitis y neumonitis, en especial en adultos jóvenes, y en pacientes ancianos la neumonía puede ser en especial grave y a veces se necesita hospitalización y apoyo respiratorio. Ya la infección crónica se ha reportado más en pacientes con EPOC y asma. Entonces, en cuanto al diagnóstico, con esto también podemos usar serología. También está la amplificación con PCR, está lo que es el panel de neumonía, eso también está dentro de ese panel, y cultivo para hacer el diagnóstico de clamidia neumoniae. El tratamiento puede ser con tetraciclina o eritromicina, 2 gramos distribuidos en el día, usualmente cada 6 horas, se divide en 500 miligramos por 10 a 14 días. Otras opciones están los macrólidos, que era lo que le mencionaba. En el caso de la citacosis que vieron que el tratamiento empírico que se le puso al paciente fue con claritromicina, que es un macrólido. También se puede usar la acitromicina. Y otras opciones también son las fluoroquinolonas, aunque tratamos de no utilizarlas porque nuestro país es endémico de tuberculosis y, por ejemplo, la levofloxacina se utiliza en el tratamiento de segunda línea de tuberculosis. Entonces, si exponemos frecuentemente a los pacientes a esta quinolona, puede crear más resistencia y así nosotros tener menos opciones de tratamiento para tuberculosis. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario en general o con este último tema. Bueno, en caso de que no, hasta aquí fue el tema. Espero haya sido de provecho. Para mañana tenemos clase entonces a las 8. Y nada, que tengan buen resto de la tarde. Igualmente, profe. Gracias, bye bye.